Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Si puede abrir su Biblia en el libro de Jonás, vamos a continuar con este estudio que se llama Rebelde y Rendido. Y aquí en esta historia del libro de Jonás encontramos cosas maravillosas. Recuerde que la historia de Jonás es la historia de una persona que está huyendo de Dios y aunque esta historia sucedió hace 2750 años, es relevante para nosotros el día de hoy. Esta historia para nosotros es muy relevante porque nos refleja a cada uno de nosotros, refleja nuestra naturaleza humana, refleja lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y se fue al otro lado, al lado contrario de donde Dios le había pedido que fuera. Y muchas veces nosotros de la misma manera resistimos a Dios, y cuando Dios nos pide hacer algo, nosotros creemos que tenemos un mejor plan que el plan de Dios, y entonces tomamos nuestras propias decisiones y nos alejamos de Dios. Y esta es la condición del ser humano. El corazón del ser humano apartado de Dios siempre tiende a hacer lo que a cada uno de nosotros nos parece, y queremos ser independientes de Dios. Y lo que hemos aprendido en el capítulo 1 fueron tres cosas bien sencillas. ¿Se acuerdan? Cuando Dios nos da una instrucción y nosotros huimos de Dios, lo que estamos haciendo es que nos estamos rebelando al plan de Dios, y la rebeldía es un pecado como un pecado de hechicería, dice 1 Samuel capítulo 15. No solamente nos huimos, sino también recuerde que Jonás quiso ignorar a Dios, y nosotros muchas veces también queremos ignorar a Dios, y lo único que hacemos es causar un caos a todo nuestro alrededor. Todas las personas que nos rodean, cuando nosotros somos rebeldes a Dios y después tratamos de ignorar a Dios, todo nuestro alrededor se vuelve un caos, y Dios quiere tratar con nosotros. Y la tercera enseñanza que recibimos la semana pasada en el capítulo 1 fue que cuando Dios nos disciplina por amor, y terminamos en el verso 17 cuando leímos, pero Dios tenía preparado un gran pez, y ese pez devoró se tragó a Jonás, y estuvo ahí Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Vamos a leer entonces el capítulo 2 y veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me escuchaste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Si usted puede subrayar esa parte en el verso 4, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Escuche: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Qué pasaje tan tremendo. Recuerda, cuando estás en rebeldía, estás decidiendo no hacerle caso a Dios. Y cuando tú no le quieres hacer caso a Dios, escucha, llegas al grado de que prefieres hacer todo, pero no
hacerle caso a Dios. Y entonces llegamos a cuestiones tan exageradas que prefieres divorciarte, prefieres irte de la casa, prefieres irte de la iglesia, prefieres decirle a la gente arrójenme al mar, prefieres decirle a la gente mejor mátame, que regresar a los brazos amorosos de Dios. Cuando estás en rebeldía, estás queriéndote alejar intencionalmente de Dios y buscas cualquier cosa para llegar a ese extremo de preferir, como Jonás, avienten al mar y así se van a acabar mis problemas. Pero recuerda, no hay solución ni en echarte en el mar, ni en el divorciarte, ni en todas esas cosas. No son la solución al corazón rebelde, al corazón adolorido, al corazón y a la persona que está pasando por medio de aflicción. Y Jonás descubre algo impresionante. Jonás descubre que puedes huir de Dios, pero no te puedes escapar de Dios. Y va a llegar el día en que Dios te va a confrontar. Y para Jonás no fue la tormenta que se levantó. Para Jonás no fue que los marineros vinieran y le dijeron, dinos quién es tu Dios, clama a tu Dios. Para Jonás fue estar en el vientre del gran pez. ¿Qué sucede cuando estás dentro del vientre de un gran pez? ¿Qué podemos aprender cuando estamos en el vientre de un gran pez? Y hoy vamos a aprender tres cosas que suceden o que nosotros aprendemos en este pasaje. Tres cosas que aprendemos desde el vientre de un gran pez. Y tú vas a decir tal vez, como vimos la semana pasada, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ya si quieres ver el mensaje, ahí está en la página de la iglesia. Y ahí es donde puedes ver lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de Jonás. Pero escucha, ¿qué sucede cuando estás en la cama de un hospital? ¿Qué aprendes cuando estás en ese punto? ¿Qué aprendes cuando estás a punto de entrar a la cárcel? ¿Qué aprendes cuando estás en medio de la soledad? ¿Qué aprendes cuando estás lleno de problemas emocionales por la culpa y la vergüenza? Déjame decirte que este pasaje nos va a enseñar tres cosas maravillosas. En primer lugar, nos va a enseñar a que en medio de la angustia, cuando estamos en esa situación, cuando estamos en el vientre del gran pez, podemos aprender a buscar a Dios. En segundo lugar, podemos aprender a confiar en la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, podemos aprender a rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Y el mensaje de esta tarde se llama Desde el vientre de un pez. Escuche, Jonás fue tragado por este pez. Y dice el capítulo 2, comenzando: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del gran pez. ¿Te acuerdas cuando Jonás estaba en el barco y se levantó la tormenta y comenzaron todos a querer salvar al barco y a arrojar todo por la borda para tratar de mantener al barco a flote? Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue a meter y a esconder ahí abajo, ¿verdad? Y luego vinieron y le dijeron, ora a tu Dios, clama a tu Dios. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Él no quiso orar. Prefirió jugar ahí a las suertes que clamar a Dios. Y cuando tú estás en rebeldía no quieres ni orar, pero cuando estás en el vientre del gran pez, cuando estás en medio de tus circunstancias, escucha, todavía puedes levantar tu vista al cielo y orar a tu Dios. Él es tu Padre, Él es tu Dios, tu Padre amoroso. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es de querer hacer nuestra propia voluntad. Y hay una lucha en nosotros entre confiar y obedecer la palabra de Dios o confiar y obedecer mi propia voluntad. ¿Y qué sucede? Escucha, tan sencillo como esto. A nosotros los seres humanos nos gusta tener el control de todo, ¿sí o no? Yo quiero tener el control de todo. Yo no sé si se acuerdan o si dije esta ilustración, ¿verdad? Cuando nosotros vamos manejando en el carro y la persona que le gusta tener el control, el que va sentada al lado de ti,
va frenando y se va haciendo así. ¿Por qué? Porque ella quiere tener el control. Tú vas manejando y tú no vas manejando, pero quieres tener el control del carro. Así somos nosotros. Dios quiere controlar nuestra vida y nosotros queremos irnos para donde nosotros pensamos que es mejor, y lo único que vamos a descubrir es que nos vamos a ir a meter en un hoyo, en un pozo, y en medio del pozo, en ese pozo de desesperación es cuando nosotros vamos a aprender a clamar a Dios. Recuerda, tal vez tú estás en medio de una gran tormenta en este día. Tal vez estás en medio de te sientes en un pozo de desesperación. Tal vez no sabes a dónde ir. Has buscado aquí y has buscado allá, y has tratado de aquí y has tratado allá, pero no has levantado tus ojos al cielo y no has clamado a Dios y no has orado y le has dicho: Padre, ayúdame. Y mientras tu corazón esté rebelde, vas a intentar todo lo que quieras, pero no vas a levantar tu vista a Dios. Pero esta tarde la palabra de Dios nos dice que Jonás, en medio en el vientre del gran pez, oró a Jehová y finalmente invocó, dice aquí el verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová. Y escuche, Dios se volteó y dijo: no te voy a oír. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en el verso 2? Y Él me oyó. Desde el seno del Seol, desde el lugar de la muerte, él se sentía que se estaba muriendo adentro de ese pez. 3 días y 3 noches, y dice: desde ahí, desde el vientre del pez, clamé a Dios. Desde el vientre del Seol, sintiéndome que ya me estaba muriendo, clamé a Dios y tú me escuchaste. Tal vez esta tarde necesitas clamar a Dios. Tal vez esta tarde necesitas levantar tus ojos a Dios y decir: Señor, ayúdame. Y escucha, lo que aprendemos es que Dios escucha cuando clamas a Él. Si tú le buscas, Dios escucha cuando clamas a Él. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste al Señor? Algunos claman a Dios cuando están siendo arrestados. Algunos claman a Dios cuando están recibiendo las malas noticias. Algunos claman a Dios cuando su matrimonio se destruye. Algunos claman a Dios cuando uno de sus hijos está en graves problemas. Algunos claman a Dios cuando ya no hay más esperanza. ¿Qué estás esperando? Tal vez esta tarde te sientes en medio de la angustia. Tal vez esta tarde te sientes ahí en ese vientre del gran pez, y es la oportunidad perfecta que Dios en su amor te ha llevado en su amor a ese lugar, porque Él es el que tiene el control, Él es soberano y Él te ha llevado a ese lugar. Y mientras tú no quieras obedecer, nunca vas a salir de ese lugar. Pero cuando tú levantes tus ojos a Dios y clames a Él, Dios te va a escuchar. Y aquí en los versos 3 y 4 nos dice la palabra de Dios que Dios acepta el corazón humilde. Escuche, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y cuando analizamos la palabra de Dios, vemos el pecado. El primer pecado que hubo en la creación fue el pecado de Satanás. Él quiso hacer su propia voluntad y cayó. ¿Y qué? ¿Se arrepintió? No se arrepintió. Salomón, o vamos a poner a ¿quién más cometió pecado y no se quiso arrepentir? Saúl. Y todavía levanta su mano. Dios le dice: destruye todo Amalek, no dejes nada vivo. Deja al rey vivo y deja al ganado vivo. Y dice: se lo voy a ofrecer a Dios como sacrificio. Y viene Samuel y le dice: estás haciendo una locura. Se complace Jehová en los sacrificios en lugar de la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios, y prestar atención a toda la grosura que puedas tú sacrificar a Dios, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y entonces ahí aprende. Y todavía dice: yo no fui, fue el pueblo. Nunca se arrepintió. Y la gente rebelde, Judas Iscariote, vende al Señor Jesús por 30 piezas de plata, pensando que a lo mejor si yo lo vendo, yo no sé qué pensaría, pero hay algunos que piensan que él dijo: bueno, si él es el Mesías, si lo entregan y lo capturan los líderes, ahí va a demostrar que él es el Mesías, y entonces va a traer va a destruir y va a traer su reino. Y cuando vio que el Señor Jesús fue crucificado, dijo: y fue y aventó las 30
piezas de plata y no se arrepintió, mejor dijo, me muero antes que arrepentirme. Y vemos lo que está pasando, pero escucha, Dios acepta el corazón humilde. Mientras hay soberbia, no hay arrepentimiento. Escucha, Dios te invita esta tarde a rendirte y nos invita a nosotros a rendirnos ante su amor y gracia. Y dice como dice el verso 4, mas aún veré tu santo templo. Escucha, ¿cómo es posible que yo con mi pecado, que yo sé perfectamente mi pecado, pueda entrar en el templo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo vino a esta tierra, cumplió la ley de una manera perfecta, nunca cometió pecado y después fue a una cruz a cargar mi pecado y Él recibió el castigo de mi pecado. Y cuando yo creí en Él, ahora Dios me da el perdón perfecto y completo. Y porque Jesucristo murió en la cruz, ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios. Y tengo que reconocer que no es por mí, es por la sangre del Señor Jesucristo. Y usted y yo esta tarde, cuando nos hemos arrepentido, podemos decir, como dijo Jonás, puedo entrar en el templo de Dios. ¿Usted va a entrar en el templo de Dios? Tal vez esta tarde usted está aquí y no sabe qué va a pasar con su vida. Tal vez usted está pasando por esas circunstancias. Tal vez usted se ha querido eludir y ahorita está en la rebeldía y en el correr y está buscando ignorar a Dios y está queriendo aquietar su conciencia y está en medio de los vicios, en medio de la drogadicción, el placer, está en medio del adulterio, todas estas cosas tratando de satisfacer su alma y se da cuenta que está en un pozo y cada mañana y cada noche se da cuenta que está en una soledad y en un vacío tremendo en su vida. Pero esta tarde el libro de Jonás le recuerda, no puedes huir de Dios. Él te está buscando y quiere rescatarse. En segundo lugar, lo que aprendemos es a confiar en la disciplina del Señor. Fíjese, dice ahí en el verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y dice, mas tú me sacaste de la sepultura. Qué maravillosas palabras, qué expresión tan maravillosa del profeta Jonás. Él experimentó lo peor por su desobediencia. Y una de las cosas que él aprendió es a confiar en la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaba experimentando lo peor. Como dice ahí, se me enredaron las algas en la cabeza. Estaba en el sepulcro, se cerraron los montes. Me sentía aprisionado, ahogado. Me sentía solo, me sentía en un lugar oscuro, en un lugar de soledad. ¿Dónde estoy? Se preguntaba Jonás, y escuche lo que él aprendió. Muchas veces nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos que Dios es un Dios que es un abuelito, ¿verdad? Y que como está sentado ahí ya no puede con su barba larga, ya no puede, él tiene que ayudar para pararse. Ay, Diosito, y ahí viene Diosito, cuidado con Diosito, se cae. Y pensamos en Dios como un ancianito que necesita ser ayudado y hasta le decimos Diosito. La verdad es que Diosito no es Diosito. La verdad es que Diosito es un Dios fuerte y celoso. Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios poderoso, todopoderoso. Y una de las cosas que hace un padre amoroso que es Dios es disciplinar a sus hijos. Y por amor, Dios te disciplina y Dios me disciplina. Y si he pasado por disciplina y disciplinas muy fuertes. Y escuche, lo que aprendió Jonás es que la disciplina de Dios duele. La disciplina de Dios duele. Cuando nosotros estábamos educando a nuestros hijos y tomamos algunas clases de padres, nos hablaron bíblicas, nos dijeron lo que era la disciplina. Y si vas a aplicar disciplina, no le pegues a tu hijo con la mano. ¿Por qué? Porque la mano es para dar caricias. Y la palabra de Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, y tenemos una varita mágica en la pañalera. Porque esa varita convertía a niños desobedientes en obedientes.
Ahora, lo que nos enseñaron, si tú le dices al niño, te voy a disciplinar, y él hace lo que se le pega la gana y nunca lo disciplinas, le estás enseñando a burlarse de ti. Y nunca va a aprender la corrección. Pero si tú le dices, si tú haces esto, una instrucción clara, si tú haces esto y no me obedeces, te disciplino. Y el niño hace, y en ese momento sacas la varita mágica. Si estás en un lugar público, yo me lo llevaba, me metía al baño, le bajaba el pañal, agarraba la varita mágica y le decía a mi hijito, te dije que no hicieras esto, no lo hiciste, y eran 3 varazos bien dados en la parte que Dios diseñó anatómicamente para que ahí fuera la disciplina. Y ahí se daba la disciplina y ellos tenían que aprender que la disciplina duele. Si yo le hacía así, ¿usted cree que va a aprender algo? Jonás aprendió que la disciplina de Dios es severa y la disciplina de Dios duele, pero la disciplina de Dios es en amor. Y una de las cosas que hicimos, que nos asegurábamos cada vez que disciplinamos a nuestros hijos, espero que no me equivoque en esa, ¿verdad? Después de disciplinarlo, lo abrazaba y le decía, mi hijito, te discipliné porque te amo y quiero que aprendas a ser una buena niña o un buen niño. Ellos tienen que saber que es por amor, no es nada más por enojo, no es por venganza, no es por desquite, es corrección y es por amor. Y Jonás aprendió que la disciplina duele y además aprendió algo maravilloso, que la disciplina restaura. Fíjense cómo dice ahí, pero tú, Señor, me rescataste de la sepultura. Tú, Señor, me rescataste de la fosa. Necesitas ser rescatado de la fosa en este día. Necesitas ser rescatado de ese pozo de soledad, de ese pozo de desesperación, de ese pozo de angustia, de ese pozo de culpa, de ese pozo de vergüenza. Esta tarde puedes venir a Dios y decir, Señor, gracias por tu disciplina. No me gusta. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, hasta el momento la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a todo aquel que ha sido en ella experimentado. Le puedes decir a Dios, Señor, no me gusta la disciplina, pero Señor, te doy gracias y te pido que me saques de esta situación en donde está. Y cuando Jonás sintió que iba a morir, cuando Jonás estaba en la parte más profunda, dice que clamó a Jehová y experimentó el rescate maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque su oración llegó hasta la presencia de Dios. ¿Alguna vez cuando estás orando has sentido la presencia de Dios? Le has dicho, Señor, gracias por escucharme. Gracias por sacarme de este pozo de desesperación. Y aquí encontramos a un hombre nuevo. A un hombre completamente diferente al hombre que subió al barco en Jope. Se subió al barco, pagó su pasaje y dijo, me voy al otro lado. Pero en el camino, recuerde Jonás 1:4, pero Jehová levantó una tormenta y después lo arrojaron al mar y no se arrepintió. Después lo arrojaron al mar y lo tragó un gran pez y no se arrepintió. Y dice el verso 17 del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado a un gran pez que tragó a Jonás. Y ahí en medio del gran pez, después de 3 días, es cuando Jonás finalmente clama a Dios. Y finalmente, ¿qué aprendemos? Ya vimos que aprendemos a buscar a Dios, aprendemos a confiar en la disciplina de Dios y en tercer lugar, cuando estamos en medio del vientre del gran pez, aprendimos a rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Escucha, la rebelión siempre sigue una vanidad que es ilusoria. Mire el verso 8, dice, los que siguen, ¿qué es? Vanidades ilusorias. ¿Sabe lo que es una vanidad ilusoria? La palabra vanidad es como un globo inflado. ¿Y qué hay adentro del globo? Aire. Y uno se comienza a seguir ese espejismo, ¿verdad?
Y comienza, y cuando llega al final se da cuenta que no había absolutamente nada. Y hay gente que olvida todo por seguir una vanidad y seguir, y esa es mi meta y eso es lo que voy a perseguir. Y se sigue a perseguir y perseguir y perseguir, se olvida de todo lo demás. Y cuando llega ya al final de su vida, voltea y dice, perdí todo lo que realmente valía por seguir una vanidad ilusoria, un espejismo como en el desierto, ¿verdad? Que ves agua y te sigue y te mueres, pero nunca llegaste al agua. Cuando tú te revelas a Dios, nunca vas a llegar al destino que estás pensando que vas a llegar. Pero Jonás aprendió a rendirse a la voluntad de Dios. Todo aquel que huye de Dios y llega al lugar que buscaba, a la persona que buscaba, al placer que lo atendía, que lo atraía, de pronto se da cuenta que todo ello no tiene valor, sino lo único que puede tener valor es poder experimentar el amor de Dios. Y esta fue la experiencia de todos estos hombres que, por ejemplo, Salomón se dedicó a buscar placer y dice, vanidad de vanidades. Se dedicó a buscar riqueza y llegó y dijo, es vanidad. Se dedicó a buscar esto y aquello en el conocimiento y vanidad de vanidad. Todo era vanidad. Pero no solamente eso, en los versos 9 dice que, en el verso 9 dice, mas yo con voz te alabaré. De alabanza ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí dice Jonás, voy a ofrecer sacrificios. Ahora Jonás se da cuenta de que cuando se rinde a Dios, ahora comienza una vida de sacrificios. Ahora, en el Antiguo Testamento se presentaban todo tipo de animales como sacrificios. Si eras rico traías una vaca, un cordero, pero todos tenían que ser con la especificación que Dios daba. Un cordero de 1 año sin defecto, tenía que ser una vaca de tantos años sin defecto, todo tenía que ser sin defecto, tenían que ofrecer lo mejor. No le podían ofrecer, mira, esta está coja y está ciega, mándales a Dios. Imagínense nomás. Le ofrecían eso a Dios, pero en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que ya no hay más ofrenda ni sacrificio que le podamos ofrecer a Dios, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios, ya no podemos ofrecerle a Dios. Ahora sí, Señor, si tú me haces esto, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos durante 1 año. Eso se llaman mandas, ¿no? Señor, si tú me haces este favorcito, te prometo que voy de rodillas de aquí a donde me digas, Señor. Y nosotros comenzamos a quererle torcer la mano a Dios para que nos haga los favores que queremos. Y la palabra de Dios dice, ya Dios no te pide ese tipo de sacrificios. Romanos capítulo 12 dice que el sacrificio que debemos ofrecerle a Dios es un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Escucha, el sacrificio que le ofreces a Dios es una vida rendida a su voluntad. Y cuando tú no le ofreces en sacrificio, cuando dices, ay, va a pasar el fasto de la ofrenda, le voy a dar lo que sobra. Eso no es rendirle un sacrificio a Dios. Cuando dices, tienes tiempo, pero yo no puedo ir porque voy a ver el partido. ¿Qué? Eso no estás ofreciendo de sacrificio. Lo que le ofrecemos a Dios tiene que ser un sacrificio. No es cualquier cosa que le ofrecemos a Dios. Tiene que tener sacrificio porque Dios valora que nosotros ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que dice Romanos capítulo 12, es su culto racional. Así es que nosotros vemos aquí en Jonás que este hombre se rinde a la voluntad de Dios. Vemos un corazón cambiado, una voluntad rendida y vemos a un Jonás completamente diferente, porque si nosotros leemos el capítulo 3 y verso 1, mira lo que dice el capítulo 3 y verso 1. ¿Qué dice? Ajá. Y le dijo, levántate, ve a Nínive. ¿Se acuerdan qué hizo en el capítulo 1? Vete a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y el verso 3, y se levantó Jonás, ¿y qué? Y fue a Nínive.
qué maravilloso este profeta que en el capítulo 1 Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Dice, y se levantó Jonás y se fue a Tarsis. Tarsis es España, o sea, imagínense nomás, cruzó todo el Mediterráneo para irse a donde está más o menos Cataluña, ahí en la esquinita de España y Francia. Ahí estaba, ahí se cree que era Tarsis. Ahora, después de estar en el vientre del gran pez y después de que Jonás clama a Dios, dice la palabra de Dios, y Jehová le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. ¿Qué tal esta tarde? ¿Dónde está tu corazón esta tarde? Tal vez Dios te está llamando esta tarde y tal vez tú ni siquiera te has dado cuenta que estás caminando, huyendo de Dios y Dios te está llamando. No esperes a que venga ese punto donde Dios comienza la disciplina. Es el día, es el momento que puedes venir delante de Dios.